Bienvenidos a la cuarta edición de charlas virtuales en ciencia y tecnología que impulsa el INCITEA. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Manuel Campos, que nos va a hablar de un tema muy importante y me gustaría mucho que ustedes lo conocieran. Pasamos a ver una semblanza, por favor. El doctor Juan Manuel Campos Sandoval es ingeniero físico por el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey, con grado de maestría en optoelectrónica y doctorado en sistemas electrónicos y tecnologías de la información por la Universidad París-Saclay. Sus líneas de investigación incluyen, entre otros temas, la programación detrás de la inteligencia artificial como ChatGPT, la innovación disruptiva y la ciencia de datos. Multipremiado y reconocido por sus más de 20 años como profesor investigador, es organizador de Patrones Hermosos junto con el MIT y el Tecnológico de Monterrey, donde imparte mentorías y actividades de interés tecnológico para alumnas de 15 a 18 años. Ha sido invitado a todos los foros económicos de la OCDE desde 2017 y en 2023 fue invitado como asistente al Foro Económico Mundial 2023 en Davos, Suiza. Bueno, una vez que conocen un poco más del doctor Campos, me gustaría que él mismo nos platicara. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Un ¿Cómo gusto se siente de aquí. estar aquí con nosotros? Pues un poco nervioso. Este es el primero de la serie de podcast que el INCITEA está destinado al público, está destinando al público en general. Entonces, me parece una iniciativa padrísima y con la presión de ser los primeros, pero muy a gusto, muy padre el set. Y aplaudimos fuertemente este tipo de propuestas. Muchísimas gracias por invitarme. Muy agradecidos. Además, sabemos que, bueno, antes de estar aquí con nosotros, también estuvo como invitado en Davos, Suiza. Entonces, qué honor. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias. A ver, vamos entrando en tema, doctor. Me gustaría mucho que nos platicara acerca de los prompts que están tan en boga, que se utilizan tanto correcta e incorrectamente. Yo desconozco, pero usted platícanos, por favor. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. A ver, de entrada, lo que el público en general tiene que saber, que ya lo sabe seguramente porque tenemos excelentes usuarios en todo el estado, es que a partir del 2017 se viene una revolución en el uso de la inteligencia artificial por las masas. Empezaron a surgir estos chats, GPTs generativos, preentrenados con células de transformación, lo cual permitió hacer búsquedas, pero más que búsquedas, generación de contenidos, de información y al día de hoy de imágenes y videos, de una manera en que no se había visto antes. El chat más popular en este sentido es precisamente el chat GPT, pero tenemos muchísimos en el mercado. Incluso quiero comentarlo, hay un generador GPT de este tipo de generadores de inteligencia artificial llamado Mónica, que está dedicado a que los usuarios puedan gestionar sus emociones. Digamos que es un chat generativo, pero ampliamente dedicado a la parte emocional Más de los personal. usuarios, sí, emocional directamente. Entonces, pues ya tenemos muchos, ¿no? Hablando de los chats generativos, de este tipo de bots, en el principio se les llamaba bots, ahora frecuentemente se les conoce chat, la llave de entrada, lo que todo mundo sabemos, es que necesitamos hacer buenos prompts. Y un prompt, si quieren lo pongo de una vez en pantalla, Por favor. no es otra cosa más que una serie de instrucciones que nos van a permitir utilizar los recursos precisamente de inteligencia artificial de este tipo de bots. Pero son muy importantes y a lo mejor a muchos de nuestro auditorio le parece que son en cierta medida muy básicos. Voy a compartir. Pero la verdad es que este tipo de búsquedas son, aparte de importantes, son clave para entender muchas cosas de lo que está pasando ya a nivel social y a nivel académico y en todos los niveles, ¿no? Entonces voy a empezar utilizando este chat conocido seguramente por todos ustedes, llamado ChatGPT. Y para quienes no lo conozcan, ChatGPT es una iniciativa un poco vieja, pero
potencializada en los últimos años, a la que ustedes pueden acceder, perdón por ponerlo aquí, a la que ustedes pueden acceder simplemente poniendo, lo voy a repetir aquí, este link, chatgpt.com, así de sencillo, chatgpt.com, sacan su cuenta y ustedes ya tienen acceso a una de las versiones, la 3.5, de este chat generativo. Y perdón que le sí. interrumpa, ¿el costo es costoso el uso del Es ChatGPT? gratuito, la versión, tenemos una versión, para probarlo es gratuito, no hay ningún problema. Se usa una versión que es la 3.5, en este caso del chat GPT o GPT, por sus siglas en inglés, pero en lo particular yo prefiero invertir $20 al mes, alrededor de 400 pesos, un poquito menos, con la versión de paga, la cual tiene un poder informático aún más grande, tiene acceso a ciertos recursos en línea, porque hay que saber que todos este tipo de chat fueron preentrenados. La gente piensa que va y busca en internet en ese momento. La verdad es que no funciona de esta manera. Estos chats fueron preentrenados, viendo un montón de relaciones, de palabras, de contextos, justo la parte esta de Transformer, la T, esa que viene en GPT, se refiere a dar mayor contexto. Porque anteriormente no es que no existieran este tipo de buscadores, lo veíamos en Google y este tipo. Esto va más allá. Esto busca, pero sobre todo genera una serie de relaciones para después poder generar texto. Entonces es mucho más complicado con esto. Y el poder de procesamiento no se sabe ni siquiera cuántos parámetros tenga. La versión gratuita tiene algo alrededor de 175,000 millones de parámetros, una cosa por el estilo, la versión 3.5, pero esta versión de paga pues tiene un mayor procesamiento y, como decía, accede a ciertos recursos en línea, aunque no es la idea principal de un chat de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, un prompt en general es esto. Ahorita están viendo seguramente mi prompt, bueno, me están viendo mi pantalla en inglés. Lo puse así a propósito porque uno de los grandes retos, viendo las líneas que se están dando, es que estos chats sean multilingües cada vez más. Y eso no es un reto fácil, ¿no? El entrenamiento en cada lengua es distinto. Pero vamos a poner lo primero, vamos a pedirle a chat que me hable en español. Y como ustedes ven, la grandeza de este tipo de inteligencia es que me está manejando el lenguaje natural, en este caso mi idioma, que es el español. Y los prompts no van a ser otra cosa más que peticiones exactas, que muchos de nuestros alumnos, muchos de nuestros usuarios, de nuestros ingenieros en el sector productivo ya saben hacer, pero algunos que son nuevos en el tema todavía no logran aventurarse en hacer prompts más complejos. Vamos a empezar por lo más sencillo. Y una de las palabras claves para hacer un prompt es explícame. Explícame es una palabra clave. Explícame cómo funciona un horno eléctrico. Y este es un prompt de base en donde yo le pido simplemente a ChatGPT que me explique y él va a estructurarlo. A partir de ahí yo le puedo seguir preguntando, haciendo prompts y demás. Ahora, un aspecto importante es que mucha gente tiene la impresión que esto sustituye las capacidades de pensamiento humano. Y yo creo que es todo lo contrario. Si nosotros hacemos un prompt tan sencillo como explícame cómo funciona un horno eléctrico, vamos a obtener una respuesta relativamente sencilla. Yo creo que aquí, doctor, es la importancia del sí no cambiar el conocer, el estudiar por el usar un prompt, porque una indicación, un comando mal dado, pues también nos lleva a un mal resultado. Es correcto. Los errores de ortografía, aunque ChatGPT corrige la mayoría, incluso errores gramaticales los corrige, entre mayor precisión tengan nuestro prompt y nuestra petición y mejor estructurada y redactada esté, vamos a obtener mejores resultados. Entonces es un punto importante porque ya estamos teniendo problemas de ortografía en las nuevas generaciones, problemas de redacción, no exclusivamente debidas a este tipo de chats generativos, sino al uso de todas las tecnologías de información.
pero están siendo afectadas ciertas capacidades de producción de lenguaje y de escritura y de redacción, que son muy importantes hoy día. Yo normalmente doy clase a los estudiantes de ingeniería y les digo eso, que si piensan que por estudiar ingeniería se libraron de tener buena ortografía o buena redacción o buena sintaxis gramatical, pues están equivocados. Hoy día es esto, ¿no? Porque, perdón, precisamente hablando de el no dejar, el no cambiar el estudio, el continuar estudiando por utilizar solamente, en este caso, inteligencia artificial. Hablábamos de personalidades de la tecnología, un Bill Gates, no sé, Elon Musk. ¿En dónde estudian sus hijos? Sí, los hijos y los nietos de estos personajes, y esto no es nuevo, desde hace 15 años se sabe que ellos los envían a estudiar a escuelas totalmente tradicionales, escuelas donde se usa un pizarrón, se usa bancas, pupitres, las tareas no son particularmente usando tecnologías de información, todo lo contrario, quieren que la gente utilice sus manos para escribir y no solamente sus dedos para teclear. Y esto está asociado al desarrollo de capacidades del pensamiento. Entonces, bueno, los papás que nos estén viendo el día de hoy, los padres de familia deben saber que sí es bueno todo este uso de tecnología, de computadoras, de búsquedas en Google, de uso de chats de inteligencia generativa, pero todo esto tiene un costo en términos de desarrollo de habilidades intelectuales. Entonces, si estamos viendo que los dueños de las grandes compañías, que por cierto son las que en cierta medida en ningún momento de la historia se había visto esto, estas grandes compañías tienen injerencia en las decisiones gubernamentales a título de, pues, si fueran cualquier país a veces. Bueno, si estamos viendo que estos dueños dicen mis hijos o mis nietos no van a ir a escuelas donde tengan toda la tecnología, a pesar de que Google produce un montón de tecnología educativa maravillosa, es por algo, y ese algo es precisamente el lado negro del uso de tecnologías en educación produce esta falta de desarrollo de todas estas competencias intelectuales. Sí, se vuelve una limitante en el coeficiente intelectual, lo reduce. Puede ser, en todo caso no les permite practicar. Potenciar lo que pudieran llegar a crear. Claro, ni estructurar preguntas más allá de lo evidente. Por ejemplo, vamos a continuar con un prompt más sofisticado. Me gusta este prompt. Yo todos los prompts de tipo define, explícame, todo eso son relativamente simples. Vamos a utilizar un prompt un poquito más delicado. Dame una tabla con las características principales del estado de Aguascalientes. Ciertamente es un prompt medio ambiguo porque el uso de la palabra característica puede ser interpretado de una u otra forma, ¿no? Pero el prompt poderoso aquí es tabla. Estamos viendo que, en este caso, ChatGPT me está generando una tabla en donde me dice ubicación, capital, área y todo esto. Y este tipo de tablas, viene nuestro gobernador ahí también, por cierto, este tipo de tablas son bastante útiles para visualizar, ¿no? Pero por característica podemos obtener muchas cosas, ¿no? Entonces es donde nosotros decimos, bueno, a ver, va a depender del background, de la preparación, de las capacidades estas de las que hablábamos para hacer una búsqueda más sofisticada. Y yo le puedo decir, pero agrégale más columnas. Digo, bueno, no es súper sofisticado este siguiente prompt, pero al menos es de alguien que, bueno, trata de obtener mayor información. Lo que estamos viendo aquí es que la inteligencia artificial nos está generando otra tabla y aquí nos dice que le agregó más detalles. ¿Pero de qué le puedo agregar más columnas? Bueno, agrega más columnas comparativas con otros estados. Y es ahí donde nos damos cuenta de que hacer prompts no es una tarea fácil. Ahí, por ejemplo, ya nos está una tabla comparativa con unos estados que él escogió, ni siquiera yo le dije, entonces ese es como un error de mi prompt. Si yo le doy la libertad de escoger esos estados, pues sí, me va a dar Jalisco, Querétaro, San Luis, pero ¿por qué esos y no otros como Nuevo León, no? Así es. Incluso yo le puedo preguntar, ¿por qué escogiste esos estados, no? Y él, por sus algoritmos, las características de asociación que tiene y de generación,
me das las razones que tenga. Pero ahí es donde vemos que hacer prompt es todo un arte. Digamos que en un curso de prompts normalmente lo damos en unas 3, 4 horas. Yo solamente aquí quiero atraer, llamar la atención sobre la importancia y el uso. Les voy a poner un ejemplo práctico, así nada más que el día de ayer yo estaba buscando un vuelo, dame la descripción del vuelo. Tenía que comprar un vuelo a la Ciudad de México. La descripción del vuelo de Aeroméxico, no me acuerdo si era el 10, no me da mucho caso, pero el 1060, voy a poner el 1060, no me acuerdo mucho del número. Y como esta cosa tiene acceso tiene un entrenamiento muy grande, pero también tiene acceso a algunas cosas en tiempo real, me da las características que él conoce, ¿no? Ok. Y me dice qué vuelo es ese y todo esto. He investigado también recetas médicas, diagnósticos médicos sobre términos o componentes que yo no entiendo y eso me ha permitido. No se diga sobre otras cuestiones relacionadas con la parte académica, ¿no? Métodos completos, incluso ejemplos. Si se usa muy bien este chat, podemos poner a los niños a aprender matemáticas, a aprender computación. Incluso este es uno de los grandes usos que tiene hoy día, que es un arma de dos filos, el uso de la inteligencia artificial en la programación. Mucha gente está preocupada porque prompts de este tipo, dame un programa en Python que me calcule la suma de los 100 primeros números, pues es cosa de risa para ChatGPT. Naturales, por ejemplo. Él es capaz de generar en varios lenguajes de programación, en varios frameworks y entornos, programas que me permiten realizar esto. Esto es muy sencillo, pero realmente podemos generar páginas de internet. Yo he generado algunas con ayuda de ChatGPT, mejorar algoritmos y todo eso. Y lejos de estar amenazada toda esta industria de la informática, la programación, desarrollo de aplicaciones móviles, yo creo que en este momento requerimos más gente preparada en estas áreas, porque si no el gap entre nuestro desarrollo tecnológico, precisamente en tecnologías de información, y actual y futuro va a ser aún más grande. Necesitamos gente que incluso en la parte de investigación se meta más con estos algoritmos. Estos algoritmos típicamente se conoce como el deep learning, sí, la forma en que opera el ChatGPT, el tipo de algoritmos, métodos, redes neuronales, algoritmos genéticos, todo este tipo de cosas son hoy día todavía de un grupo muy selecto de personas. Tenemos muy poquitas carreras que se llamen carrera en ciencia de datos o de inteligencia artificial. Maestrías tenemos algunas más, pero si comparamos la oferta educativa que hay en México contra la que hay en Estados Unidos o en Europa o en Asia, nos daremos cuenta que no solamente el sector económico, sino el educativo están desfasados. Entonces, estas son de las cosas que surgen cuando tenemos una herramienta tan poderosa, capaz de explicarnos miles de cosas en muchísimos contextos y en los que el usuario obtiene una información muy completa, muy específica y de manera muy fácil. Son los grandes riesgos de pensar que pues no debemos tener gente preparada en el tema, ¿no? Claro. Y en este sentido, pues llamamos siempre a todos los institutos de ciencia y tecnología, centros de investigación, a que sigan fomentando el posgrado y la difusión también de todas estas metodologías. Sabemos que el sector económico a veces no va de la mano con esto, pero es importante decirlo porque, bueno, esto es el futuro de yo diría país. Que más bien el presente ya. El presente, ¿sí? Y el futuro, porque la amenaza también es como un poco grande en pensar que esta herramienta, al ser tan poderosa, es suficiente. No nos olvidemos que todas estas herramientas no se desarrollaron en México. Eso es importante decirlo. Y que las compañías que las desarrollan típicamente ya no reconocen un solo país, ¿no? Ya tienen intereses propios. Sabemos de todo lo que ha hecho Elon Musk, que hay que decirlo, Elon Musk estuvo en el origen de ChatGPT, tuvo diferencias con Sam Altman, y después se involucró en otros proyectos. Actualmente él compró Twitter, se llama X, y tiene un motor de inteligencia artificial, tiene un
chat de texto generativo llamado justamente XAI. Entonces todo mundo persigue esto porque, lo voy a poner así nada más para cerrar la idea, lo que estamos viendo en Internet o lo que estamos viendo aquí, comparado con lo que realmente tienen estas compañías o los países, son computadoras cuánticas, realmente esto que están viendo es un juego, ¿no? Las capacidades de inteligencia artificial, generativa o no, que tienen las grandes potencias, las grandes empresas, es muy superior, capaz de fabricar armas químicas mediante secuenciaciones, comparaciones, combinaciones con algoritmos de un montón de componentes bioquímicos y todo eso, o capaz de hacer predicciones o modelos financieros que puedan hacer que una parte del planeta colapse. Así de poderoso es la inteligencia artificial. Y el mal uso, el lado negro de la inteligencia artificial pudiera ser también, no sé, robar identidades, causar daños a empresas, reputación de empresas, de personas, usarla como extorsión. Digo, se puede y se da el mal uso. Claro. ¿Qué recomienda? ¿Qué es adecuado tener como medida de seguridad ante lo negro de lo bueno de la inteligencia artificial? Sí, lo primero es que toda sociedad debe tener una serie de personas capacitadas, conocedoras, técnicas en todos estos temas. Entre mayor conozcamos la programación, el trasfondo de todo este tipo de situaciones, vamos a estar menos amenazadas. Aun cuando nosotros no seamos los desarrolladores de esa tecnología, el conocer de manera profunda nos protege, por un lado. Por otro, el ser usuarios conscientes. ¿Qué es un usuario consciente? Un usuario consciente es esto de lo que estamos hablando ahorita. Es un usuario que de pronto no pone la barrera generacional como excusa para no estar al pendiente de estas tecnologías, no solamente en el aspecto personal, en el uso propio, sino en lo que hacen los más jóvenes u otras personas, llámese colaboradores o personas en la sociedad, y saber que el tipo de engaños, el tipo de estafas, el tipo de abusos que se puedan hacer con estos, si bien son impresionantes, no difieren mucho de lo que se puede hacer con medios ordinarios. Lo que pasa es que aquí se hace en tiempos más cortos y con una precisión mucho más grande. O sea, toda la cuestión de suplantación de identidad, por video, por voz, el robo de datos, robo de información, digamos que siempre ha existido. Así es. Pero con el uso de inteligencia artificial, toda esta parte de, le decimos malamente ingeniería social, al hecho de aprovecharse, de usar un poquito las relaciones para obtener alguna ventaja, alguna información, robar ciertas cosas, esta parte que los hackers conocen como ingeniería social, pues se ve potenciada, ¿no? Tenemos estos videos en donde realmente parece que Zuckerman, el fundador de Meta, anteriormente Facebook, nos está hablando el presidente de la República, y resulta que, pues no, es un video falso o imágenes falsas, y hay que estar al menos conscientes de que tales cosas pueden existir, ¿no? Así es. Entonces, un poquito la intuición, un poquito la información, estar atento, estar actualizado. Yo recomiendo mucho los boletines de noticias tecnológicas. Hablar mucho, en el caso de los que somos más grandes, hablar mucho con las generaciones presentes, porque aun cuando somos usuarios con cierto expertise, es cierto que los jóvenes están todo el día metidos en este tipo de usos de recursos, y también es muy bueno preguntar, no tener miedo a preguntar, pero estar consciente que esto siempre tiene, como todo en tecnología, dos aspectos, uno positivo y otro negativo. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, me gustaría que nos platique si es posible hacer, no sé, diseñar algún sistema, hablando del precepto económico y sociológico de datos, hacer un sistema que sea accesible para los diferentes grupos sociales. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Me hubiera gustado hablar más de prompts ahorita. Evidentemente vamos a poner 2 o 3 ejemplos más. Por favor. Pero los economistas, ahorita que mencionabas a Davos, que me invitaron a servir café por ahí, organismos como estos, como el G20 o la OECD y todo eso, tienen un indicador
que es de suma importancia, que aparentemente es un indicador anodino, sin extra, o que lo damos por hecho, y este indicador es el acceso a Internet. Todo empieza por ahí. Entonces, los economistas lo saben perfectamente y tienen indicadores para clasificar países en función del acceso a Internet. Y esto mismo pasa con nuestras colonias, con nuestras escuelas, con nuestras casas. No solamente en términos de acceso, sino en la calidad y la capacidad de información. Entonces, esa sería una primera parte. Creo que aquí en Aguascalientes lo hemos hecho bien. Se está democratizando cada vez más el acceso a Internet, se están dando mayores capacidades, mayores coberturas. Esto es muy importante porque todo lo bueno y todo lo malo empieza por aquí. Entonces, en ese sentido, hablaríamos de una mayor inclusión social a estos temas y otros con ese acceso. Pero después está la parte que es cultura digital. Esta parte, el aspecto que tiene la cultura digital es un aspecto bien complicado porque tenemos excelentes usuarios, nuestros estudiantes incluidos, pero son usuarios que muchas veces no miden ciertas acciones. Por ejemplo, anteriormente ya hay más conciencia de eso, pero creo que seguimos teniendo un área de oportunidad muy grande. Por ejemplo, en el uso o el registro de datos personales. Sí, no es nada más tener el acceso al Internet, es el Tener conocer, el saber. El saber, por ejemplo, ese tipo de amenazas, el saber, el tener en claro que el Internet pues es tierra de nadie, el conocer cómo se estructuran los diferentes sitios, qué es la nube, qué es una dirección IP, todo ese tipo de cosas que forman parte de la cultura digital. Creo que sería el segundo paso después del acceso a Internet para empezar a democratizar realmente de una manera igualitaria, si podríamos decirlo, todo este uso de tecnologías y que no seamos simplemente usuarios de redes sociales, porque ese es un aspecto muy limitado de nuestro día a día. Incluso en términos de generación de contenido, lo que hacemos en redes sociales es muy poco, ¿no? No es tan productivo. Es más entretenido que productivo. Claro, hay gente que le ha sacado un provecho enorme, ¿no? Tenemos la parte del comercio en línea por Instagram o por cualquier otro medio. Sí hay gente, los influencers, todo ese tipo de cosas, pero el usuario Lambda lo que realmente hace es ceder gran parte de su vida, de su información a estas redes sociales. Y lo voy a poner muy en claro, si la inteligencia artificial, todo este tipo de industria ha sido tan productiva, es porque los datos no cuestan. Y es verdad, es muy conocido que los especialistas en esta área pueden acceder a grandes cantidades de información por Facebook, por Instagram, por Internet, entrenar sus modelos. Pero realmente todos estos datos que son más que datos, ¿no? Son estructuras que fueron pensadas, diálogos que fueron hechos por gente inteligente, no les cuesta nada. Claro, tenemos algunas excepciones, Facebook ha sido demandado muchas veces. El Cambridge Analytica, todo eso, ese tipo de cuestiones. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, todo este trabajo que hacemos los humanos, que plasmamos ahí, o las imágenes que subimos, o los videos, son gratuitos y muchas veces uno firma en estas plataformas sin saber que ellos pueden hacer cierto uso de nuestros datos para reconocimiento de patrones o para entrenamiento de este tipo de inteligencia generativa, y hay que tener conciencia de eso. Dicen los que saben que cuando el producto no cuesta nada, cuando es gratuito el producto o la aplicación que estés usando, el costo o el precio eres tú, es tu información. Muy alto. Gracias, doctor. A ver, adelante, nos decía que nos quiere poner más ejemplos de prompts. Sí. De favor. Me gustaría, por ejemplo, si como para atender a todos tipos de usuarios, yo podría poner una tarea de un estudiante que no quiere hacerla. A ver, hazme una tabla con las etapas principales de la Revolución Mexicana, ¿no? Y esta sería una típica tarea de un estudiante que quiere presentar esto y ver
y ver el resultado rápidamente, ¿no? Descripción y todo esto, bien usado, podríamos generar un libro de texto. Sin embargo, hay que saber que todos estos modelos, por ejemplo, en el prompt, son o no están exentos de errores, porque son modelos probabilísticos. Hasta hace poco tiempo, a la pregunta, ¿dónde está la tumba de Carlos Fuentes? Hasta hace poco tiempo, ChatGPT respondía mal. A pesar de todo esto, eh, por ejemplo, aquí está respondiendo algo que no es exacto. Dice, la tumba de Carlos Fuentes está ubicada en el Panteón de Dolores. Y cuando uno hace prompts de este tipo y no lo cuestiona, no cuestiona este tipo de cosas, se puede encontrar con este tipo de respuestas, ¿no? Voy a ponérsela de nuevo. ¿Dónde está la tumba de Carlos Fuentes, escritor mexicano? Y aquí me da otra respuesta, ¿no? El Panteón Jardín en la Ciudad de México. Sí. Y uno tiene que poner, ¿estás seguro? Y ahí es donde el background, el dudar un poco de lo que le dicen estos motores es interesante. El Panteón de la Piedad, nuevamente, ¿estás seguro? Vamos a ver. Entonces hay que entender cómo funciona esto. Este chat, como los chats generativos, fueron entrenados en una cantidad enorme de datos, ¿no? Con una serie de etiquetas cada dato, una asociación, esto de transform, es en qué contexto. Y es probable, que nos están dando la respuesta correcta, pero lo adecuado es decir, nos están dando la respuesta más probable de acuerdo a la asociación de palabras, frases, texto y todo eso, que es poderosísima. Estamos hablando de un entrenamiento de miles de millones de horas en equivalente Y al estarle humano. cuestionando, ¿está seguro? ¿Está seguro? Le invitas al chat a revisar su segunda respuesta más probable. Entonces, como me dice que está en el Panteón francés y me dijo el Panteón de Dolores y todo esto, yo puedo poner, yo sabía que estaba enterrado en París, por ejemplo. Ujú. Es posible que haya confusión y todo eso. Y él insiste en su respuesta, ¿no? Yo estoy 100% seguro porque he Sí. visitado la tumba varias veces Sí. en Montparnasse, en el cementerio. Por cierto, ahí está enterrado Porfirio Díaz y está enterrado otro mexicano, un pintor zacatecano llamado Julio Ruela. Y mil disculpas por la confusión anterior. Carlos Fuentes está enterrado en Montparnasse, en París. Entonces, Sí. después de mucho pensarlo, él ya revisó la tercera o cuarta respuesta más probable, ¿no? Con la información que tenía. Entonces, no hay que olvidar que esto, si bien es impresionante la cantidad de cosas que hace. Pero aquí, doctor, Ajá. también nos regresamos a la importancia del conocer, de estudiar. Claro, Si claro. nos quedamos con lo primero, ya cometimos un error porque está mal. Sí, no hay que olvidar que estos chats están sujetos al entrenamiento. Así es. Tienen acceso a un montón de páginas, un montón de libros, un montón de bases de datos, pero al final del día es el entrenamiento que Mm. reciben. Y uno de los grandes temas de investigación en todo este tipo de inteligencia generativa es precisamente cómo evitar eh, los sesgos. Los Ujú, sesgos, ujú. porque los sesgos, por más información que tengamos, si estamos considerando un contexto de redes sociales, por ejemplo, es muy probable que los sesgos raciales, religiosos, culturales, sean muy grandes en ese contexto de redes sociales, sobre todo si tomamos los de un país determinado, ¿no? Entonces, ChatGPT tiene que tratar los sesgos, ¿no? Voy a poner otro ejemplo en donde ChatGPT, por ejemplo, nos puede dar una respuesta más útil, pero voy a ponerla en otro contexto, que es otro de los grandes temas de investigación de hoy día de la inteligencia generativa, y esto es incluir la parte de imágenes, la parte de video, Así es. que se está incluyendo. Vamos a ponerle, por ejemplo, dame en un dibujo, mis prompts están siendo muy sencillos, eh, una descripción de nuestro estado de Aguascalientes. Voy a empezar a elaborar con prompts para que vean cómo sí es un arte y la respuesta general no es satisfactoria, pero hazme
un dibujo. Voy a insistir. Vamos a ver. La tecnología DAL, una pintura, por favor. La tecnología DAL permite que ChatGPT haga este tipo de cosas. Ahorita no me lo está captando, pero bueno, poderme directamente esta tecnología está de este lado y permitir que esto lo haga. Con humanos, ustedes lo voy a decir, hazme con humanos. Ujú. No sé si tengo instalado DAL aquí. Tenemos otros chats generativos de este tipo, como Gamma y todo eso, que no batallan nada en hacerlo. Ahorita creo que por la versión que estoy utilizando va a ser esto, entonces nos podemos brincar esta parte. Pero ellos actualmente también se pueden generar este tipo de gráficas y dibujos a través de ChatGPT. Por último, voy a poner aquí me quiero hacer un análisis clínico. Toma una receta, cuando toma un estudio típico y explícame las variables que contiene y su significado. Si uno empieza a usar la imaginación, empieza a aplicar el chat a varios contextos de la vida y no solamente en la parte académica, empezamos a encontrar múltiples aplicaciones, ¿no? Empezamos a encontrar búsquedas de casas, comparativos inmobiliarios entre diferentes tipos de ciudades, ¿no? Estoy desconectando un poquito, permítanme, voy a conectar de nuevo. Y empezamos a elaborar sobre este tipo de prompts. Meter a este chat. Y y aprovecho para meterme aquí a DAL. Y empezamos a potenciar todo esto. Ponme en un dibujo el mapa, el estado de Aguascalientes, usando seres humanos para describir. Doctor. Sí. Voy a poner así. Yes. Miren, aquí estamos usando con DAL, que es DALL-E, que es la tecnología, lo que les comentaba hace rato, y que es respecto a la generación de imágenes a partir de información. Y el estado de Aguascalientes, pues, esta es una forma de verlo, ¿no? Muy típica, pero también yo le puedo seguir elaborando el prompt, decirle, no quiero ese tipo de dibujos, sino otros, y considera la industria local en Aguascalientes, y a partir de ahí me va a generar otro tipo de imágenes de otra manera. Entonces, el saber estructurar un prompt, el saber estar luchando, modificándolo, entonces es como la puerta de entrada para este tipo de inteligencia generativa, ¿no? O sea, ahí me está generando otro tipo de imágenes a partir de la información. Que esta es la nueva generación, esto es una de las líneas de investigación que se están desarrollando, o una de las líneas de innovación, el meter la inteligencia artificial al lado de videos, de imágenes, y no solamente de texto en lenguaje natural humano, ¿no? Muy En esta interesante. parte, sí. No, muchas gracias, doctor. No sé si usted quisiera agregar algo más que considere que vale mucho la pena conocerte. Bueno, digamos que supongo que tenemos mucho, bueno, el auditorio es diverso, Así es. quizás no dimos una respuesta precisa a algunas inquietudes. Creo que esta intervención es una mera invitación para explotar esta inteligencia generativa a partir de los prompts, de estructurar buenos prompts, de poner buscar, de usar el prompt tabla para generar cosas más compactas, más gráficas,
pero es una mera invitación para que la gente empiece a utilizarlo de manera más eficiente en el sentido de cuidar la estructura de los prompts realizados en términos de la inteligencia con la que están hechos, la redacción, la ortografía, la forma, pero también usando su imaginación. Esto se puede usar en verdad a todos los contextos de la vida cotidiana. Hay prompts que son increíbles, que tienen que ver con cosas muy específicas que se le puede preguntar y prácticamente los motores con los que fueron entrenados este tipo de chats generativos abarcan casi cualquier cuestión de nuestra vida cotidiana. Si yo pudiera poner una tontería final aquí, yo pondría aquí cuáles son los equipos del fútbol mexicano que han ganado más campeonatos. Y lo pongo porque a veces hay dudas que nos surgen de repente de este tipo, otras más serias. Y le puedo poner, hazme una tabla. Digo, a mucha gente no se le hubiera ocurrido preguntarle a ChatGPT esto, No. pero la necesidad hace que nos diga que la América tiene 14, bueno, hasta el 2023, ahí dice, ya falta actualizar el 2024, Guadalajara 12, Toluca, etcétera, ¿no? Y tenemos al Cruz Azul, el poderoso equipo del Cruz Azul, con 9 campeonatos. Ya se vio que es azul. Sí. Con 9 campeonatos. Sí. Pero digamos que para cerrar esto es una mera invitación a comenzar haciendo buenos prompts para acceder a este tipo de inteligencia y que bueno, que vayamos a YouTube y veamos más tutoriales sobre prompts, mejores usos en el aula de clases, en la vida diaria de este tipo de recursos y también conocer un poquito todas las amenazas y toda la información que podemos obtener de manera mala vida, a pesar de que estas empresas tratan de limitar este tipo de usos, ¿no? Siempre va a haber quien se cuele, pero por eso hay que tener el conocimiento. Básicamente. Así es. No, doctor, muchísimas gracias. Es un gusto. La verdad es que su conocimiento, preparación, su sapiencia da para muchísimo más. Es un honor que nos haya acompañado. Y bueno, esperemos que no sea la última. Le pedimos a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, en @Incitea, Facebook e Instagram. Ahí déjenos por favor sus comentarios, igual dudas, preguntas que le quieran hacer el doctor. Yo sé que hay muchísimas. El doctor, claro que con gusto nos va a hacer favor de responderlas. Y por qué no, si este tema, este programa y estos temas dan para mucho, hacerle una segunda invitación posteriormente, doctor, porque creo que sí van a surgir muchas dudas. Sí, a lo mejor hacemos un bootcamp, ya hablaremos con la titular del INCITEA, a quien agradezco también la invitación, la maestra Ana Claudia Morales Dueñas, le agradezco mucho la invitación. Veremos si hacemos un bootcamp más práctico, con gente aquí o en línea por Zoom, en donde podamos ejercitarnos un poquito en esta parte, ¿no? Adaptado a diferentes públicos. Pero muchísimas gracias. Por el momento esperemos haber logrado el objetivo, que era, pues, ponerles ahí un poquito la espinita de ver este tipo de fenómeno de la inteligencia artificial como algo que no es ni totalmente blanco ni totalmente negro. Así es, muchas gracias, nos despedimos, le repito, por favor, síganos a través de nuestras redes, @Incitea, Facebook e Instagram, los esperamos, sus comentarios, gracias.